Bueno, buenas tardes para todas. Les doy de nuevo la bienvenida a este espacio en el que en esta ocasión les voy a estar mostrando el tema de las normas APA. Me presento de nuevo para aquellas que de pronto no me conocían. Mi nombre es Jessica, soy la formadora de la biblioteca y acá abajito está mi correo de contacto. Por este correo, si después de esta capacitación tienen alguna duda, pregunta o cualquier cosa que les surja al momento de aplicar las normas APA, pues por este medio me pueden contactar. Y si también tienen preguntas o dudas, no duden en hacerlas en el momento. La idea es que resuelvan todo eso que les genera el momento de utilizar o aplicar las normas APA para su trabajo de grado o sus demás trabajos académicos. APA viene de la Asociación Americana de Psicología o American Psychology Association, los cuales pues ellos decidieron establecer un conjunto de pautas para codificar varios componentes de la escritura científica y académica con el fin de facilitar la comprensión lectora de la misma. Es utilizado en diferentes áreas del conocimiento, aunque principalmente en la parte de las ciencias sociales, pero pues claro, son muchas más las áreas que aplican normas APA, especialmente digamos acá en Colombia. Permite estandarizar varios aspectos de forma y estilo, como son las márgenes, las fuentes y tamaños de la letra, los interlineados, pero principalmente para cumplir con los derechos de autor mediante las citas y las referencias. Tienen que tener claro estos dos conceptos que muestro acá, los cuales son el plagio y el autoplagio. El plagio es copiarse de las palabras, ideas, tablas, imágenes de otras personas y hacerlas pasar como si fueran suyas, sin realizar la debida citación y la debida referenciación de aquello que se copiaron. Hay que tener bastante cuidado con el plagio. Ustedes no pueden copiar y pegar o hasta parafrasear cosas de otras personas sin realizar la debida cita, porque el plagio ya tiene consecuencias, tanto legales como académicas. De cierta forma, usted les aplica mal la parte académica. ¿Qué les puede aplicar ahí? Una es que, claro está, no les aprueben el trabajo de grado. Otra es que pueden hasta llegar a expulsarlas de la institución en caso de que se descubra plagio. Entonces tienen que tener bastante cuidado con aquella que ustedes copian y pegan. Y el autoplagio ya es utilizar trabajos propios de ustedes anteriormente publicados o realizados y volverlos a presentar como si fueran nuevos y originales, sin realizar la debida citación de aquellas cosas que ustedes se copiaron. A pesar de que sea su propio trabajo, ya no es como correcto, ya no está moralmente bien visto que ustedes vuelvan a presentar sus mismos trabajos tal cual. Ya en ese caso, pues ya va, digamos que en parte el docente que puede hacer ahí, si ponerte un cero en el trabajo o hacerte perder la materia, ¿cierto? Ya son como diferentes aspectos, pero por lo mismo no está bien visto que vuelvan a presentar sus trabajos tal cual. Ya unos aspectos generales, entonces primero tengo las fuentes y tamaños, entonces tengo Tiny Roman a 12 puntos, Georgia a 11 puntos, Computer Model a 10 puntos, Calibri a 11 puntos, Arial a 11 puntos y Lucian Sans Unicode a 10 puntos. Cuando digo puntos me refiero al tamaño de la letra. Tienen para escoger entre estos que les presento en este momento con su respectivo tamaño. Es decir, no le van a cambiar el tamaño. Entonces quedaría a 13 puntos o Georgia a 8 puntos. No, cada una ya su respectivo tamaño, entonces hay que respetarlo. Y ya sé que ustedes escojan el que prefieran, el que más les guste, el que les parezca más bonito. Tal vez, seguramente les van a seguir pidiendo mucho con Time New Roman a 12 puntos porque es la fuente más conocida, pero en caso pues del libro de elección tienen las otras. El interlineado es 2.0, la alineación va a ser a la izquierda, nunca se va a justificar, siempre va a ser a la izquierda.
se utiliza sangría en la primera línea de cada párrafo de 1,27 centímetros y en las referencias de sangría francesa también de 1,27 centímetros. La numeración es del extremo superior derecho en números arábigos y las márgenes son de 2,54 centímetros a cada lado de la hoja. De todas formas, ya finalizando toda la presentación, les mostraré en un archivo de Word cómo se aplica algunos aspectos del formato general. Estos serán los elementos que debería tener la portada de trabajos para estudiantes. Entonces tengo la numeración de la página, el título del trabajo negrita y centrado, el nombre o nombre de los estudiantes, la afiliación, el nombre de la materia, nombre del docente y por último la fecha de entrega del trabajo. Estos serán los elementos y la portada quedaría así. Número de la página, al extremo superior derecho, siempre tienen que empezar a numerar desde la portada, siempre enumerar desde la portada. El título del trabajo centrado en negrita, digamos que acá no se nota mucho la negrita, pero sí está en negrita. El nombre de los autores, es decir, de los estudiantes, la facultad a la que ustedes pertenecen, seguido en la institución, nombre de la materia, nombre del docente y por último la fecha de entrega. Claro está, esta portada puede variar ya según lo que les pidan o les exijan y claro, los trabajos de grado también tienen como una portada más diferente, pero para trabajos académicos esta es la que se debería pedir con estos elementos. Hay una para profesionales, ya en esto seguramente en caso de que deseen continuar o que deseen investigar, les puede tocar esta portada. Ella va igual, solamente que se le agrega dos cositas. Una es que es el título corto o encabezado que va alineado a la izquierda y en mayúscula. Y es el título corto del título principal. Y otra es que al finalizar van las notas del autor. Y quedaría así. En la parte de notas del autor, pues claro por ejemplo, a qué institución pertenece cada autor del artículo, del trabajo. A veces también se pone, por ejemplo, si hay que hacer alguna aclaración sobre el trabajo, entonces irían en la parte de notas del autor. Y claro está, iría así la parte de la portada para profesionales. Los niveles de los títulos. Esta parte de los niveles de los títulos es cuando ustedes tienen títulos de manera consecutiva. Es decir, que tienen un título y eso le sacan un subtítulo y al subtítulo otro subtítulo y así sucesivamente. O lo que suele pasar mucho, 1. Título, 1.1 el subtítulo, 1.2 y el otro subtítulo. Cuando se les pase, entonces irían con esta estructura. Centrado en negrita y el texto comenzaría en un nuevo párrafo. El segundo, alineado a la izquierda, negrita y el texto también comienza en un nuevo párrafo. Un tercero, alineado a la izquierda, negrita, cursiva y el texto también comenzaría en un nuevo párrafo. Un cuarto, con sangría primera línea, negrita, punto final y el texto comienza ahí mismo en la misma línea. Y un quinto, con sangría primera línea, negrita, cursiva, punto final y el texto también comienza en la misma línea. El formato de las tablas y las figuras. Entonces tengo el de la tabla. Empezaría con la palabra tabla con su numeración en negrita, tabla 1, tabla 2, tabla 3 y así en negrita. Abajo el título de la tabla en cursiva. Luego ya pongo la tabla y solamente se van a poner líneas horizontales en las tablas. No se van a poner líneas verticales, solamente horizontales. Y al finalizar, nota. La palabra nota, solamente la palabra nota en sí, va en cursiva. Y en la nota se van a poner de dónde fueron tomados los datos para realizar la tabla. Si copiaron y pegaron la tabla de otro lugar, entonces también poner ahí la debida citación. O si también hay que hacer alguna aclaración o sobre algún elemento, ítem, asterisco o demás que hayan puesto en la tabla, iría en la parte de la nota.
El formato de las figuras. En APA solamente se van a nombrar tablas y figuras. Entonces, todo aquello que no sea una tabla se nombra figura. Lo que son las imágenes, gráficas, mapas, esquemas y demás se van a nombrar figura. Si ustedes tienen una imagen, figura 1. Si luego por allá tienen un mapa, figura 2. Si luego tienen una gráfica, figura 3. Entonces solamente existen tablas y figuras. El formato de la figura es parecido también. La palabra figura con su numeración en negrita. El título de la figura en cursiva. Luego ya pongo la figura, la imagen, el esquema, la gráfica, lo que tenga. Y al finalizar, nota. Ya saben que la palabra nota va en cursiva. Y ahí se van a poner de dónde fue tomada la imagen o los datos para realizar la figura. Si también hay que hacer alguna aclaración, va en la parte de la nota. No sé si hay preguntas con esta parte del formato para continuar con la segunda parte que serían las citas. Listo. Tienen que cualquier pregunta, cualquier duda me pueden interrumpir tranquilamente, no hay ningún problema con eso. Las citas es la manera de darle crédito al autor sobre aquello que ustedes copian y pegan, y esto con el fin de evitar el plagio o el autoplagio, los dos conceptos que vimos, y así evitarnos problemas tanto académicos como legales. Estos serían los elementos de las citas. Entonces son el apellido del autor, el año de la publicación y el número de la página donde tomaron la cita. Entonces, apellido del autor del documento, la fecha, año de la publicación y el número de la página. Existen tres tipos de citas. Entonces, está la textual o directa, que es aquella que ustedes copian y pegan tal cual y se divide en cita corta y cita larga. La paráfrasis o el parafraseo, que es con sus propias palabras escribir la idea del autor. A pesar de que sea con sus propias palabras, el parafraseo también hay que citarlo. Y la cita de cita, que es la mención de una cita dentro del documento que yo me leo. Ejemplo, yo me estoy leyendo un artículo de un autor que se llama Saldarriaga. Y él en ese artículo citó a Carmona. Y a mí me gustó, fue la cita de Carmona. Entonces yo lo quiero citar a esa Carmona aún leyendo el documento de Saldarriaga. Eso es cita de cita. Y ya la información que contengan esas citas va a depender de los énfasis. Entonces está énfasis en el autor y énfasis en el texto. Énfasis en el autor es cuando ustedes le quieren dar mucha importancia, mucha relevancia a ese autor. Ya sea porque el autor es muy famoso, es muy reconocido, es muy importante en el área, lo mencionan mucho. Entonces yo le quiero dar énfasis a él. Le quiero dar más protagonismo a él. Y énfasis en el texto es cuando importa más la cita, es decir, ya lo que se dice y no tanto quién. Ya cada una va mirando qué tipo de cita realiza con qué tipo de énfasis. Si los quieren hacer todas textuales con énfasis en el autor, lo pueden hacer. Si quieren hacer todo parafraseo con énfasis en el texto, lo pueden hacer. Si quieren mitad textuales con énfasis en el texto, lo pueden hacer, y la otra mitad parafraseos con énfasis en el autor también. Es decir, ya cuando estén desarrollando su trabajo y mirando la parte de la cita, ya van mirando cuál realizan. Si digamos que en el párrafo se acomoda más una cita textual con énfasis en el texto o parafraseo con énfasis en el autor. Entonces la idea es que ya van mirando bien cómo van estructurando ese trabajo y las citas. La cita textual o directa, que ya ven que se divide en cita corta y cita larga. La cita corta es de menos de 40 palabras, de 1 a 39 palabras. Hay que contar siempre como esa cantidad de palabras. Cuando es con énfasis en el autor, entonces sería apellido del autor, abren paréntesis, el año, cierran paréntesis. Y entre comillas van a poner la cita corta, textual. Cierran comillas, abren paréntesis, P,
punto, número de la página donde la tomaron, cierran paréntesis, punto, y ya continúan con su idea. La cita textual con énfasis en el texto, entonces van a iniciar entre comillas con la cita corta, cierran comillas, abren paréntesis, ahí van a ir apellido, coma, año, coma, p, punto, número de la página y cierran paréntesis, punto. Hay cositas que uno piensa que no son importantes, tenerlas en cuenta, pero que de hecho sí son importantes, como por ejemplo lo son los puntos finales. Entonces, acá en la cita textual corta, el punto va después del paréntesis, cerrando el número de la página. P punto, número de la página, cierra paréntesis, punto. La cita textual larga es de más de 40 palabras, es decir, ya de 40 en adelante. Y en este caso, iría con énfasis en el autor, los apellidos, o el apellido del autor, abren paréntesis, el año, cierran, dos puntos. Y la cita textual larga va en un párrafo aparte, 5 comillas y con sangría de 1,27 centímetros va la cita larga. De nuevo, ahorita les explico bien cómo se aplica la sangría. Ponen la cita, punto, abren paréntesis, p punto, el número de la página y cierran paréntesis. En este ejemplo tengo PP. El PP significa que la cita se dividió entre dos páginas. Es decir, que yo empecé cogiendo la cita ya terminando en la página 102 y seguí hasta la página 103. Cuando se les pase que empiezan terminando una página y continúan en la siguiente, van a poner PP, punto y el número de ambas páginas unidas por un guión. La cita textual larga con énfasis en el texto, acá hay que darle como una pequeña introducción a la cita. Y de nuevo en un párrafo aparte, 5 comillas y con sangría van a poner la cita. Punto, abren paréntesis, apellido, coma, año, coma, p, punto, número de página y cierran paréntesis. Este tipo de citas va siempre sola en un solo párrafo, es decir, usted no pueden continuar ahí mismo con su idea después de cerrar el paréntesis, tienen que continuar en un párrafo aparte. Y recuerden, en la cita larga no se van a poner comillas, solamente se van a poner comillas en las citas textuales cortas. La paráfrasis, el parafraseo, quieren que es con sus propias palabras escribir la idea del autor. Entonces, en ese caso, con énfasis en el autor, van a poner el apellido, abren paréntesis, el año, cierran, y no, sin comillas, en el mismo párrafo y con sus propias palabras van a escribir la idea del autor. Cuando es con énfasis en el texto, entonces van a iniciar parafraseando y al finalizar abren paréntesis, apellido, coma, año, coma, p, punto, número de la página y cierran paréntesis. En la paráfrasis ya es opcional poner el número de la página o no, ya solamente si ustedes lo desean hacer y pues, recuerden no se le ponen comillas. Y además porque digamos que en la paráfrasis lo que suele pasar mucho es que parafrasean diferentes partes de un mismo documento. Entonces, claro está, no van a poner P, no, que omiten el número de la página. La cita es cita, que la mención de una cita dentro del documento que yo leo. Entonces, yo estoy leyendo un artículo de Torres. Y Torres en ese artículo citó a Sánchez. Y a mí me gustó fue la cita de Sánchez. En ese caso, eso sería cita de cita. ¿Cómo iría? Con énfasis en el autor Sánchez, que es el autor que están mencionando dentro del artículo que leo y que me gustó a mí, pongo la cita de Sánchez. Este ejemplo con cita corta, si cita larga aplica el mismo formato que ya les mostré. Y al finalizar abren paréntesis y siempre tienen que poner esto, como se citó en Torres, que es el documento que yo estoy leyendo, coma, el año de Torres, coma, p, punto, y el número de la página en el que Torres citó a Sánchez. Con énfasis en el texto, entonces van a poner primero la cita que les gustó, abren paréntesis,
Tavares es el autor de la cita, coma, el año de Tavares, coma, como se citó en Torres, coma, 2008, que es el año de Torres, coma, p. número de página. Este tipo de citas, pues lo recomendable es casi no utilizarlas, casi no hacerlas, porque son un poquito confusas de realizar. Y siempre va a ser mejor dirigirse a la fuente original, es decir, a la fuente que les gustó a ustedes la cita. Entonces, cuando eso les pase, que ellos están leyendo un documento y en ese documento citaron a otra persona, pues se van a las referencias de ese documento, van a buscarlo por el título, si les puso un enlace, entonces acceden por el enlace, lo buscan en bases de datos, en Google, por cualquier medio donde lo pueden encontrar. Y ya sea que lo citan directamente o lo parafrasean, pero siempre es mejor irse a la fuente original. Porque de todas formas, en las referencias, el que va a estar referenciado va a ser Torres. Ni Sánchez ni Tavares van a estar referenciados, solamente Torres. Ya acá en este tipo de citas es cuando, por ejemplo, no lo encontraron o que tenían que pagar para poder acceder a él, o también que, no sé, que era un artículo demasiado viejo que solamente se encontraba en una biblioteca en México. Entonces, cuando no tengan acceso a él, sí pueden hacer este tipo de citas. Ya de pronto, situaciones que les pueda pasar, entonces, varios trabajos del mismo autor con la misma fecha de publicación. Ejemplo, yo tengo dos artículos de una autora que se llama Catalina Gómez. Catalina Gómez publicó 2 veces en 2015. Lo que van a hacer en ese caso, le van a poner una A y una B al lado del año. ¿Cómo van a definir la A y la B? Por el orden alfabético del título. Es decir, Catalina Gómez publicó en enero de 2015 un artículo que se llama, no sé, el embarazo adolescente. Así, el embarazo adolescente, en enero. Y por allá, en agosto de 2015, publicó otro artículo que se llama Adolescentes embarazadas. Como la A va primero que la E, entonces, a pesar de que el artículo en agosto pues haya sido como el último publicado, pues se va a poner la A al ladito del año, entonces 2015 A, porque es adolescentes. Mientras que el embarazo, a pesar que fue el primero publicado, le van a poner la B. Cuando son diferentes autores pero tienen el mismo apellido, así pueden poner la inicial del nombre, ya ven que solamente varía el apellido, pero cuando les pase eso, que tengan el mismo, pues van a poner la inicial del nombre para identificarlos. Cuando no hay un autor, van a poner el título de la publicación. Cuando son obras firmadas con anónimo, van a poner el anónimo, van a poner tal cual anónimo. Y cuando no hay fecha, es decir, cuando no hay un año, van a poner las siglas S.F. ¿Qué significa sin fecha? S.F. Y cuando no hay número a la página, que esto seguramente les va a pasar si están mirando páginas web. Como en las páginas web, pues no nos dicen el número de la página como los libros o los artículos, van a poner el número del párrafo, con par, P-A-R-R. Y ya según la cantidad de autores que tengan esos documentos, en las citas van así. Cuando el documento tiene solamente un autor, el apellido, el año y en caso de que aplique el número de la página o el número del párrafo. Cuando son dos autores, los apellidos de los dos autores y se separan por una I. Cuando ya el documento tiene 3 o más autores, entonces van a poner el apellido del primero seguido de et al. Et al. Et al significa y otros. Cuando el documento tiene 3 o más. Cuando es un autor corporativo con abreviación. Los autores corporativos
son empresas, instituciones, entes gubernamentales, alcaldías, todo eso son autores corporativos. Entonces, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, Alcaldía de Medellín, el Tecnológico Antioquia y demás son autores corporativos. Cuando tiene abreviación, en la primera cita, con énfasis en el autor, van a poner el nombre completo del autor corporativo, abren paréntesis, la abreviación, coma, el año, cierra paréntesis. Y con énfasis en el texto, abren paréntesis, el nombre completo, abren corchetes, la abreviación, cierran, coma, el año, coma, p punto, en caso de que aplique el número de la página. Y ya a partir de la segunda cita en adelante, van a citarlos con la abreviación. Cuando ya son autores corporativos sin abreviación o que la tienen pero no son tan reconocidos, es mejor siempre poner el nombre completo. Ejemplo, Tecnológico Antioquia. Pues el Tecnológico Antioquia, digamos que ya departamentalmente lo conocemos como TDA, pero ya nacional o internacional no se reconoce como TDA. En esos casos, cuando no sea tan reconocido, siempre es mejor ponerlo con el nombre completo. ¿Listo? No sé si preguntas, dudas, algo que pronto no haya quedado claro y que es de que volvamos a ver. Vamos bien hasta acá. Todo bien, muchas gracias. Todo bien. A ver. Porque ya sigo con la tercera y última parte, que son las referencias. Y esta partecita ya es un poquito más complicada, pues de lo que estamos viendo en las citas. El título va a ser referencia, ya saben que la referencia es lo que va al finalizar todo su trabajo y se va a nombrar solamente referencia. No van a poner ni bibliografía ni referencias bibliográficas, solamente referencias. Debe estar centrado en negrita. Todo elemento citado debe estar referenciado y todo elemento referenciado debe estar citado. Es decir, digamos que ustedes citaron a 5 personas diferentes. Pues en las referencias deben ir 5 personas diferentes. Si en las referencias hay 5 personas diferentes, entonces en las citas deben ir 5 personas diferentes. Que no les pase que, no sé, por ejemplo, en las referencias tienen a 6, pero en las citas tienen 7. Pues tienen que mirar quién les faltó para mirar esa parte de las referencias. Debe estar ordenado alfabéticamente. Las referencias también entran por apellidos de los autores y no importa si son personales o corporativos. Todos deben estar ordenados alfabéticamente. Entonces, digamos, Alcaldía de Medellín, luego tengo a Bedoya, luego tengo a Cárdenas, tengo Londoño, Muñoz, Tecnológico de Antioquia, Vera, Zapata. Todos deben estar ordenados alfabéticamente sin importar si son personales o corporativos. Si utilizas la guía francesa, como ya les voy a mostrar, finalizar esta parte, y el interlineal 2.0 y la fuente y el tamaño va a ser la misma. Estos serían los elementos de las referencias. El primero es el autor. Cuando es un autor, cuando solamente es uno en el documento, los apellidos, coma, inicial del nombre. Punto. Cuando son dos iniciales, inicial, punto, un espacio, inicial, punto. Cuando ya son de 2 a 20 autores, van a poner todos los apellidos y las iniciales de todos los autores. Si tienen uno con 15, los apellidos y las iniciales de los 15. Si tienen uno con 8, los apellidos y las iniciales de los 8. Y entre el penúltimo y el último los separan por una I. Cuando ya son más de 20 autores, en ese caso, lo que van a hacer es poner, por así decirlo, los 19 primeros. Y al llegar al 19, este es mi 19, Domínguez, J. Punto, van a poner una coma y van a poner 3 puntos suspensivos. Y los apellidos y la inicial del último autor. Ejemplo, yo tengo un documento con 58 autores. Qué pena, ¿soy yo o se está entrecortando la...? Ay, ¿sí me escuchan bien ahí? Yo estoy escuchando bien. Sí, yo también. Ah, listo. Doris, entonces de pronto sea
seas tú. Entonces, te recomiendo salir y volver a entrar, porque puede que sí tengas alguna falla. Entonces, como les decía, tengo 1.58. Van a poner los 19. Al llegar a los 19, 3 puntos suspensivos y el apellido y la inicial del autor número 58. También aplica si son 21. Se van a saltar el 20 y van a poner el apellido y la inicial del número 21. Y así, siempre cuando sean más de 20 autores. Cuando no hay un autor, ya saben, el título de la publicación, no el nombre de la página web, solamente el título. Y cuando son autores corporativos, siempre el nombre completo. Y claro está, a veces hay que hacer aclaraciones de dónde provienen. Pasa mucho con las secretarías. Entonces, hacer la aclaración, por ejemplo, de dónde proviene esa secretaría. Y los otros elementos serían fecha, título y fuente. Repito entonces los elementos. Autor, fecha, título y fuente. En ese orden. Y la referencia, pues quedaría así. Autor, punto, abren paréntesis, fecha, cierran paréntesis, punto, título, punto, fuente. Las fuentes, pues son enlaces, en caso, por ejemplo, de los libros físicos, serían las editoriales, y en caso de revistas, sería nombre de la revista, volumen, número y enlace. Si le llega a faltar alguno de esos elementos, esta sería la manera de solucionarlo. De todas formas, la idea es que nunca les falte alguno de esos elementos, es que siempre ustedes acudan a documentos en los cuales tengan todos los elementos disponibles para una buena referencia. Más que todo, si van a realizar trabajo de grado, ya no, pues, no es muy bien presentable presentar un documento, un trabajo de grado con artículos o documentos que no tengan un autor o que no tengan un título. Esto es en caso extremo, en caso de que ustedes vean que si hay un documento que les pueda servir y ustedes ven que, que les falta alguno de esos, entonces esta sería la manera más adecuada de solucionar esa falta de ese elemento. Ya comienzo entonces con algunas referencias. Dependiendo de la fuente que ustedes hayan citado, va a ir como de cierta forma la referencia. Cuando son libros impresos, es decir, pues ya físicos, sería apellido, coma, inicial, punto. Abren paréntesis el año, cierran, punto. El título del libro en cursiva, punto editorial. Cuando es un libro electrónico, después de la editorial, punto, la URL. Recuerden no ponerles puntos finales a las URLs, las van a poner tal cual, sin punto final, porque las dañan. Solamente la URL y ya, la dejan quieta. Libros con editor, es decir, que el editor es el más representativo en el libro, sería el apellido y las iniciales del editor, y entre paréntesis ED, que significa editor. Cierran, punto, abre paréntesis el año, cierran, punto, el título del libro en cursiva, punto, editorial, punto, y en caso de que aplique, la URL. Cuando son capítulos de libros. Esto aplica más que todo cuando pues son capítulos, un libro escrito por diferentes autores en cada capítulo. En ese caso, van a poner los apellidos y la inicial del autor de ese capítulo, punto, el año, entre paréntesis, punto, el título del capítulo o la entrada. Incluso si el capítulo también se llama, no sé, capítulo 7, van a poner tal cual capítulo 7. En iniciales y apellido del editor. Y entre paréntesis CD. Punto, título del libro en cursiva. Y entre paréntesis con PP, el número de las páginas de ese capítulo. Cierran, punto, editorial, punto, y de nuevo en caso de que aplique la URL. Los diccionarios, cuando es impreso, que sería apellido, coma, iniciales, punto, el año entre paréntesis, punto, el título, el diccionario en cursiva, punto, la editorial. En este ejemplo tengo la Real Academia Española. Es un autor corporativo y en la referencia lo voy a poner siempre con el nombre completo.
Cuando es un diccionario electrónico, es decir, que ustedes recuperan una definición de un diccionario electrónico. Va casi igual, solamente que después del título del diccionario en cursiva van a poner la fecha de recuperación así. Recuperado en, van a poner el mes, el día y el año en el que recuperaron esa definición, coma, de y la URL. De nuevo, recuperado en mes, día, año, coma, de y la URL. Unos que seguramente van a utilizar muchísimo, que serían los artículos de revista. Entonces, para que lo tengan muy presente este. Cuando es impreso, es decir, cuando el artículo está en una revista impresa, apellido, coma, iniciales, punto, abren paréntesis, el año, cierran punto. El título del artículo, punto, título de la revista en cursiva, coma, volumen en cursiva, abren paréntesis, número, cierran, coma, y el número de las páginas, sin pp ni nada de esas cosas, solamente los números de las páginas unidos con un guión. Cuando es en línea, va igual, solo que después del número de las páginas, punto, van a poner la URL o el DOI. No me acuerdo si en la parte de las bases de datos yo le expliqué lo que era el DOI. Acá se lo repito. El DOI es la cédula que tienen algunos artículos en línea. Y cuando ese artículo en línea tenga DOI, pues siempre van a poner el DOI. Siempre es mejor poner el DOI en vez de la URL cuando lo tenga. No todos los artículos en línea lo van a tener, unos sí, otros no. Ahorita les muestro bien cómo sería la parte del DOI para que lo tengan presente. Las tesis, cuando es impresa, es apellido, coma, iniciales, punto, abren paréntesis, el año, cierran, punto, el título de la tesis en cursiva y entre corchetes van a poner si es una tesis de maestría, de especialización o doctoral, coma, el nombre de la institución y cierran corchetes. Cuando es en línea va casi igual, solamente que después de cerrar el corchetes van a poner el nombre de la base de datos o el repositorio de donde la sacaron, punto, la URL. Ya ven que las bases de datos también tienen tesis, más que todo son tesis doctorales. Y los repositorios, pues es donde está albergada toda la producción académica de una institución. Cuando ustedes ya terminen, hagan su trabajo de grado, y si así lo desean, su trabajo de grado va a estar en el repositorio de la institución. De nuevo, ahorita les explico dónde pueden encontrar el repositorio de nosotros. Creo que casi todas las universidades, todas las instituciones tienen repositorio. Y esto lo pueden encontrar por la parte de las bibliotecas. En nuestro caso se llama repositorio digital TDA. Y claro está la URL. Periódicos, cuando es impreso, apellido, coma, iniciales, acá ya va la fecha completa con año, día y mes, cierran, punto, el título del artículo o de la noticia, el nombre del periódico en cursiva, coma y la página sin la abreviación, solamente el número. Cuando el periódico es en línea, pues en vez del número de la página le van a poner la URL. Páginas web, entonces sería, que también seguramente les va a pasar muchísimo, apellido, coma, iniciales, punto, la fecha de la publicación de la página web, no cuando ustedes accedieron, con año, mes y día. Cierro, punto, el título en cursiva, punto, el nombre del sitio web, punto, la URL. Videos, entonces sería apellido, coma, iniciales, abren paréntesis, la fecha con año, mes y día, cierro, punto, el título, el video en cursiva y entre corchetes video. Siempre que sea un video tienen que poner entre corchetes video, punto, el nombre del sitio web, ya sea YouTube o cualquier otro sitio web, punto, la URL. Las redes sociales. Ustedes también pueden utilizar publicaciones de redes sociales como Instagram, Twitter o Facebook, hasta Pinterest, pero siempre que sean redes sociales
o publicaciones confiables de autores personales o corporativos, ¿cierto? Que sean siempre autores personales o corporativos confiables. Para esa parte de las redes sociales. En este caso, entonces diría el apellido, la inicial del nombre, abren corchetes incluyendo el arroba, el usuario para Instagram, Twitter o Facebook, cierran punto, la fecha con año, mes y día, cierro punto, el título o la descripción del contenido con máximo 20 palabras en cursiva, punto, el nombre de la red, punto, la URL. En la parte de la descripción del contenido es porque digamos que a veces en publicaciones con un título no muy apropiado, que le ponen un emoji o cualquier otra cosa o que lo dejan en blanco. Entonces les toca a ustedes hacerle como un título más apropiado a esa fotografía o aquello que ustedes tomaron. Archivos audiovisuales, entonces tengo la película, entonces tengo apellido, coma, iniciales del director y entre paréntesis director, cierro, punto, el año entre paréntesis, punto, el nombre de la película en cursiva y entre corchetes, película, punto, el estudio o la productora. Cuando es canción, apellido, coma, iniciales o el nombre del cantante o nombre del grupo musical, punto, abre paréntesis, el año de la canción, punto, el título de la canción y entre corchetes, canción, punto, en título del álbum en cursiva, punto, sello discográfico, productora. Si la canción no pertenece a un álbum, lo pueden omitir, ese elemento. La Constitución, el nombre oficial de la Constitución, punto, el artículo específico citado, punto, fecha de promulgación y entre paréntesis, país. La ley, número y año de la ley, punto, el asunto, punto, fecha de promulgación, punto, número en el diario oficial con DO, punto. Si la ley de pronto no tiene número en el diario oficial, pues llegan hasta la fecha de promulgación. Y los proyectos de ley. El nombre del proyecto de ley, punto, órgano emisor, punto, número del proyecto de ley, punto, sección, coma, fecha. Listo, preguntas, dudas hasta acá con todo esto. Entonces ya voy a pasar a compartir mi pantalla para mostrarles varias cositas que les mencioné. Allá se ve bien la pantalla. ¿Sí se ve bien ahí? Sí, sí, estamos viendo la pantalla. Listo, gracias. Bueno, entonces voy a seleccionar todo esto. Hagamos de cuenta que todo este es su trabajo. Ya saben, tienen varias fuentes. Está Calibri A11, Arial A11, Georgia A11, Times New Roman A12 y Lucian Sans Unicode A10. Hay una que es Computer Model que yo se la mostré al principio, pero Computer Model, a menos que pues, la versión de Word sea muy actualizada, aún no aparece en algunas versiones. Por ejemplo, la mía no está. Entonces, de cierta forma, pues tienen 5 fuentes con sus tamaños para utilizarlas. De nuevo, si ya sea que se la hayan pedido o que ustedes deseen, la que a ustedes más les guste, ya escogen. Voy a escoger, por ejemplo, Georgia A11. La alineación siempre va a ser a la izquierda, nunca se va a justificar, siempre va a ir alineado a la izquierda. Otra cosa no es que se los pidan, porque puede pasar que, digamos que la alineación a la izquierda no es que les guste a muchos, es que les digan, aplique todo APA, pero justifíquelo. Pero siempre va a ser alineado a la izquierda. El interlineado, el 2.0, y se hace por acá. Y quedaría así, 2.0. Así. Este es el interlineado. Y siempre va a ser a 2.0. Ahora con la sangría. Listo. Ahí. Toda primera línea de todos los párrafos debe llevar sangría. ¿Cómo lo van a hacer? Por párrafo, se van por este ladito. Párrafo. Miren que le dan clic en este cosito.
acá y les va a salir este cuadrito. Entonces, por aquí se van a especial, despliegan primera línea. Especial, primera línea. Le dan clic ahí. Y en algunos computadores puede que esté así 1,25, en otros 1,27. Si les pasa como a mí que tiene 1,25, le cambian el 5 por el 7, porque siempre va a ser 1,27 y aceptar. Y así ya todos los párrafos llevan en su primera línea la sangría. Así es como deben ir todos los párrafos. Así. Y claro está, acá tengo las citas. Esto no va, o sea, esta partecita no va así en negrita. Yo la pongo acá es como para darle más relevancia a la presentación y al ejemplo, pero esto va igual. Ya se le quita todo esto, va así. Nunca se le va a poner ni, o sea, como negrita ni en mayúscula. Yo lo pongo acá de nuevo, es para darle más relevancia a lo que les estoy mostrando. Tienen que las citas es lo que va dentro de su cuerpo del trabajo, unas con énfasis en el autor, si no tienen fecha S.F. y otras a veces con énfasis en el texto también. Cuando son citas largas, tienen que se le va a aplicar es sangría a toda la primera línea. Para toda la cita larga se le va a aplicar sangría. Y una forma de hacerlo es pues, aplicar a la primera línea como si fuera un párrafo normal. Separan en la segunda y ya sea con ayuda del teclado o creo que es con esta de por acá. No, esta no era. Ay, se me perdió la. ¿Era esta? No, tampoco. Ah, ya vi. Es como por acá. Esta. Entonces, como yo ya le apliqué 1,27 a esta primera línea, entonces me paro de acá en la segunda y con ayuda del teclado, ya sea con la flechita que va hacia la izquierda, la otra a la derecha, le dan clic ahí. O también le pueden dar clic en esta de acá. ¿Sí? Ahí lo corrió todo. Me toca es como acomodarla, pero así quedaría las citas largas. Siempre en un párrafo aparte y con sangría. Las referencias, esto va centrado y en negrita. Miren que no tiene solamente las referencias. Y la sangría francesa iría. Párrafo de nuevo, por este ladito, párrafo especial. Y se dirigen a la segunda opción, que es sangría francesa. 1,27. 1,27 y por aquí aceptar. Y así quedaría la sangría francesa. Porque las referencias nunca se van a enumerar ni tampoco le van a poner viñetas. Esta es la manera de saber en dónde empieza una y termina la otra. Y dónde continúa. Así es como deben quedar sus referencias. Siempre así. Para la portada se van a la parte de disposición. En algunas se llama, pues en algunos computadores es disposición, en otros es como formato. Y por aquí está márgenes. ¿Qué les toca hacer? Personalizar la portada. Perdón, las márgenes. Porque ella, lo normal, lo que pone ella es que ponen 2,5 y al lado izquierdo y derecho lo ponen en 3. Les toca es personalizar esas márgenes. Igualmente esto se hace una vez, la parte de las márgenes se hace una vez y el resto pues ya queda normal. Pues ya siempre les va a quedar así. Cuando ya lo personalicen. Y a todos los lados 2,54 y aceptar. Y ya las márgenes, pues esto ya queda guardadito en su computador.
Y más o menos entonces así quedarían sus trabajos. Así. Me voy otra vez por este lado, por acá. Y les muestro varias cositas. Entonces está el DOI. Lo voy a acercar para que lo miren bien. El DOI es esto. Esto es el DOI. Esto lo van a tener algunos artículos en línea. No siempre lo van a tener, unos sí, otros no. Pero siempre que un artículo en línea tenga esto, pues siempre es mejor poner esto. Y a veces puede que lo encuentren solamente con los numeritos. Si lo encuentran solamente con los numeritos, no hay problema, pueden poner solamente los números. Miren que también es como una especie de enlace, pero con números y siempre va a estar con el número 10. Siempre así. Y claro está, el repositorio se van a la biblioteca, allá abajito dice repositorio institucional. Y por acá ya pueden encontrar todos los trabajos de grado y todas las tesis que se han publicado, ya sea sobre su área o sobre cualquier otra área. Miren que acá están todas las facultades y por aquí están todos los trabajos. De nuevo, siempre generalmente lo van a encontrar por la parte de las bibliotecas en la mayoría, con casi ya todas las instituciones educativas. Y aquí ya les mostré esta partecita, dejar de compartir. No sé si preguntas, dudas. En caso de que se les haya olvidado de pronto algo de la diapositiva o demás, esta capacitación, esta grabación va a estar subida en el canal de YouTube, que se los acabo de dejar en el chat, para que más adelante se den una pasadita por ahí, porque por ahí van a encontrar esta capacitación subida en ese canal de YouTube. En caso de que se les haya olvidado de pronto cualquier dato o algo por ahí. Les dejo también mi correo. Dicen que por ahí me pueden contactar si de pronto tienen alguna duda o algo con Norma Zapa por ahí. Por este correo les puedo ayudar. Y por último, para que porfa hagan la evaluación de la capacitación. No se demoran nada, miren que solamente son 3 preguntas obligatorias y las otras 2 son opcionales. Entonces, para que porfa también no lo hagan, la hagan. No se demoran desde el canal de YouTube, mi correo y la evaluación que quedaron en el chat. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por haber asistido y que tengan una feliz tarde. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, feliz tarde. Gracias. Con gusto, hasta luego.